Voy a poner a grabar, ya está grabando, y te hago la presentación. Y entonces después ya verás cómo no hay ningún problema. Hola a todos, soy Juan de Dios Carrascosa, creador y organizador del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros. El primer congreso hispano en el que vamos a ver, en primer lugar, qué sabe la nueva ciencia, la cuántica y en particular la neurociencia, sobre el milagro que es el ser humano, tú y yo. En segundo lugar, cómo ese ser humano se expresa en este maravilloso juego al que llamamos vida y cuáles son, según la neurociencia, las reglas que rigen en este juego. Y en tercer lugar, algo que yo nunca daba demasiada importancia, pero me he dado cuenta que la tiene, es qué vehículo económico podemos utilizar para poder vivir una vida tranquila, abundante y feliz haciendo lo que nos apasiona. Y digo que no le daba mucha importancia porque tenemos la mala costumbre de recibir nuestro primer salario. Nosotros tenemos nuestros sueños allá arriba y ¿qué hacemos? Bajamos el nivel de sueños al nivel del salario y lo que estamos haciendo es un suicidio emocional porque estamos prescindiendo de ser felices por una cantidad de dinero. Y eso me parece una locura, por eso entiendo que eso hay que tenerlo muy presente. Así que hoy tenemos, y es un honor para mí y un placer, a Gaian Stefanian. Estoy eternamente agradecido de que estés y de que participes en ello por tu visión diferente. Aquí cada uno aporta su visión y todo siempre para el mismo fin, que es ayudar a la gente a que en un momento dado esas personas que se sienten en una vida un poco agobiada, que sepan que en un momento dado y se den cuenta que pueden cambiar, que no es una cuestión de ellos solo, pero que hay herramientas y que hay personas que lo han conseguido y ellos lo pueden conseguir también. Gaia está siempre inspirada para mejorar la vida de los demás, lleva 25 años trabajando en ello, se dedica a crear programas innovadores para niños y familias de bajos recursos, ha participado en sociedades no lucrativas de ayuda a la infancia, sobre todo para evitar el enganche con la droga, los malos hábitos, el embarazo no deseado, etcétera, etcétera. Apasionada por la naturaleza, se reunió con senadores y congresistas en Washington, con ejecutivos de compañía Fortune 500 para abogar por los pobres. Gaia obtuvo su maestría en la Universidad de Pepperdine en Psicología y Educación, autocompletos, cursos de doctorado en Educación Internacional e Intercultural, ex experta en un montón de cosas, biomagnetismo por el doctor Isaac Goy Durán, biodecodificación emocional, biomagnetismo por el doctor Jorge Tapia Márquez, en fin, instructora de yoga holística, máster de Reiki, apabullante. Fundó Find Your Zen in Life para ejercer su misión de vida y ayudar a otros a alcanzar su vida, su centro, su equilibrio. Bueno, esto realmente dices, ¡puf! Claro, y enseguida la gente te suelta. Oye, a mí me gustaría ser como Gaia, vale, como Gaia hoy, claro, pero ¿quién era Gaia antes? ¿Cómo fue Gaia de ahí, de donde estuvo a donde está hoy? ¿Quién es Gaia en sí? Sí, bueno, ha sido una estrecha que parece hoy en día muy rápida, pero en realidad fueron años de crecimiento, de autoconocerme y de sanar, ¿no? Porque ¿cómo podemos ayudar a los demás si no estamos dispuestos a mirarnos bien en el espejo y ver qué es lo que nos mantiene abajo, qué es lo que nos tiene todavía en ese estado de dolor o de retraso, porque creo que el permitirnos seguir nuestra meta de vida es lo que es el camino de la sanación. Y cuando por miedo o por desconfianza o por una serie de creencias nos limitamos a poder seguir ese camino, entonces pues hay que abordarlo, hay que confrontarlo, hay que enfrentarlo y mirarnos muy bien en ese espejo y estar dispuestos a ver qué es lo que todavía nos está manteniendo con obstáculos.
y bueno, ese ha sido mi camino. Entonces, pues hoy por hoy me siento muy afortunada de haber podido mirarme bien. Lo hago todos los días, trato de estar consciente de ver en qué manera yo puedo mejorar, en qué manera puedo superarme, qué es lo que necesito como herramientas para poder entender mejor a las personas, relacionarme mejor, entender que ese crecimiento no es de un día para otro. Entonces, con ese mismo tiempo que me he tomado o que me ha tocado tomar para poder cambiar de un paso a otro, entender que las personas cuando llegan a uno pueden estar en diferentes pasos de su crecimiento, de su camino a ser felices, a lograr lo que de veras desean lograr en la vida, a sentirse plenos y tener la paciencia y la compasión de entender que quizás porque estamos en un momento de nuestras vidas no significa que todos van a llegar de un brinco y entonces de manera pausada ayudar a las personas desde el punto de donde están hasta donde quieren ir, ¿no? Entonces hay personas que quizás lo que quieren sanar es algo físico. En el momento que sienten que ya quieren sanar lo emocional, pues ahí estar ahí, ¿no? Listos para darle la mano en lo que uno puede con las herramientas que uno puede. Y si yo tengo límites en donde siento que yo ya aquí no abarco más, poder dirigirlos a alguien que sí lo puede hacer, porque el ego a veces no nos permite soltar y entender que hay otras personas que quizás otros temas los pueden ayudar más. Y si somos honestos con nosotros mismos, entonces podemos ver el límite de nuestra capacidad para después poder referir a personas en ese camino que estamos tomando todos, ¿no? Yo sé que yo he tenido varios sanadores en mi camino. Todos me han enseñado, para bien o para mal, me han enseñado lo que quiero ser, lo que no quiero ser, qué herramientas puedo utilizar y qué puedo evitar para no meter la pata, como decimos en México. Entonces, no sé si eso explica un poquito. Sí, hay tres cositas que me han encantado. Primero has comentado porque es un punto en común siempre, que es tu misión de vida, tu camino. O sea, realmente uno tiene que encontrar el motivo por el que está aquí, ¿no? Porque si no, eso es fundamental. Entonces, y segundo, sé que es tu tiempo, pero quería añadir una cosita, si no te sabe mal, porque va a aclarar mucho después. Es que me gusta que la gente lo vea mucho más claro, más tranquilo, ¿no? Porque hemos hablado de que tú eres especialista en biomagnetismo y yo tengo que decir, en honor a todo esto, que hubo un iluminado, un ser fuera de época, lo podríamos llamar así, un sabio que se llamaba Nikola Tesla, y él hablaba y comentaba tan simple como esto: mientras nosotros no seamos capaces de ver al ser humano, la vida y el universo como frecuencias y magnetismo, no podremos entender nada. Entonces, creo que esto aclara y aplana mucho el camino, porque hay mucha gente que dice, oye, biomagnetismo, qué cosa más rara, qué tonterías. De tonterías, no, precisamente los grandes sabios hablan de frecuencias, hablan de energía, hablan de magnetismo, hablan de un montón de cosas que no estamos acostumbrados, pero que quizá habría que hablar a nivel científico más de ello, porque es lo natural, ¿no? Entonces, por eso quería de alguna forma allanarte el camino, porque sé que vas a hablar de algo muy, muy importante, que es la visión que tenéis las personas que entendéis de la energía sutil, de la energía, de la frecuencia, energía y magnetismo, y de cómo le afecta al ser humano. Porque al fin y al cabo somos como imanes, atraemos en el punto donde estamos. Y eso es lo que me ha encantado, ¿no? Me ha encantado que hayas dicho que lo primero empieza por uno encontrar su razón, porque si no encuentra la razón va a andar perdido. Entonces me ha encantado y te he entendido perfectamente. Gracias. Sí, ¿Cómo en realidad llegaste? cuando miramos, ¿sí? No, simplemente iba a decirte, ¿cómo llegaste al biomagnetismo? ¿Cómo llegaste a entender algo que muchos científicos hoy todavía no entienden, que es que somos pura energía, somos magnetismo, somos frecuencia, somos información? Bueno, en realidad
yo creo que de esos momentos de sincronicidades, en una charla con mi hermana, le pregunté por una tía mía y que estaba muy mal, estaba sufriendo de lupus. Entonces mi hermana me dijo, no te conté, ya no tiene lupus. Y claro, yo habiendo trabajado en un hospital 9 años, entendiendo de la medicina tradicional, le dije, pero Ina, el lupus es incurable, ¿de qué hablas? Y entonces pues ella me explicó que ella incluso en Los Ángeles había encontrado un terapeuta de biomagnetismo y que ya no tenía artritis. Y entonces, pues nada, eso me creó mucha curiosidad y busqué a alguien dentro del estado de Florida, donde yo resido, y empecé a investigarlo y a tratar de entender cómo es que uno puede cambiar el campo biológico en el cuerpo para poder crear cambios y eliminar padecimientos, microbios, toxicidades, deficiencias, disfunciones, emociones. Y empecé a experimentar con esos tratamientos y conocí a unos terapeutas fenomenales que en realidad eran personas muy despiertas en el campo de cómo funciona este universo, el multiverso también, y entender que todos tenemos un poder interior al cual desconocemos, ¿no? Y que hay mucho más de nosotros que abarca, que no podemos ver, pero eso no significa que no lo podemos tocar, ¿no? Cuando vemos ¿no? Cómo funcionan los teléfonos, entendemos que podemos, ¿no? Porque en la cultura popular nos venden los teléfonos y entendemos que si marcamos, pues podemos hablar con una persona en otra parte del mundo. Pero esa parte de cómo funcionan, de lo que no podemos ver entre una torre y el celular donde lo tenemos en la mano, pues es lo invisible y simplemente funciona. Entonces es la misma manera como uno puede registrar en un cuerpo y platicar con el cuerpo para obtener la información que necesitamos para poder sanarlo. Y eso es lo que sucede cuando estamos trabajando en el biomagnetismo, lo que llaman la kinesiología, que es la respuesta del cuerpo a una serie de preguntas. Entonces, mientras que uno venga desde ese punto de la buena intención, el cuerpo de otro ser humano nos responde. Y podemos empezar a observar ese cuerpo a través de las extremidades, incluso hasta de la garganta, a través de los dedos, de los pies, de las piernas, los cambios. Incluso yo invito a las personas a que se paren, ¿no? Párense, tomen unos segunditos, párense, cierren los ojos y pídanle a su cuerpo, que también es un péndulo, pídanle a su cuerpo que les muestre su sí, porque podemos nosotros mismos preguntarnos a nuestros cuerpos, que nos den una indicación de qué es lo que nos beneficia y qué es lo que no nos beneficia. Entonces, si nos paramos, cerramos los ojos y le preguntamos al cuerpo y observamos. Y el cuerpo se va a mover o adelante o atrás o a un lado o a otro lado o en un círculo contra el reloj o en un círculo hacia el reloj. Y ese es nuestro sí. Y de la misma manera podemos preguntar al cuerpo que nos muestre un no y el cuerpo responde. Y estas cosas no las podemos, es difícil de explicar, pero funciona. Igual que si tenemos un péndulo en la mano y lo hacemos. De esa misma manera es que uno hace el rastreo con el cuerpo. Y lo que nos dan los hechos, lo que nos dan los resultados es de que las personas sanan. Y esa es la física cuántica. La física cuántica que quizás no tenemos que ser físicos o científicos para poder entender que hay energía alrededor de nosotros que nos afecta. Podemos entrar a una casa, a un cuarto y sentir una energía. No la podemos ver, pero la podemos sentir. Y hasta nos puede provocar un dolor de cabeza, un mareo, un malestar. Y no entendemos por qué. A veces nos pasan y simplemente decimos, ay, me dio un dolor de cabeza. Pero no entendemos a veces que si observamos es la energía del espacio o la energía de otra persona que nos está provocando un malestar o un sentir pesado. O al revés, un sentimiento muy hermoso y muy bonito. Porque todos tenemos energía y esa energía cambia
dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo de cómo nos estamos relacionando en la vida, dependiendo de nuestro estado no solamente anímico, sino que también físico. Y entonces, pues, eso empieza a abarcar lo que es la física cuántica. Y afortunadamente para los terapeutas holísticos como yo, como tú, Juan, la física cuántica es esa parte de la física que nos da los resultados científicos dentro de un campo invisible, ¿sí? Y entonces empieza a apoyar lo que es el campo holístico, porque mucho de lo que se hace en el campo holístico sucede en lo invisible, Sí, pero da resultado. de hecho, te encantará conocer algo que es la cuántica ha descubierto un fenómeno que sucede que se llama el entrelazamiento cuántico o el principio de superposición. Me explico. No existe distancia ni tiempo. Y eso da explicación a que cuando dos personas se entrelazan de relación de amor, de amistad, de trabajo, uno puede hacerle una sanación a distancia a cualquier persona, porque la física cuántica ya sabe que existe ese fenómeno y que es real. De hecho, se cree que muchas funciones del cuerpo se realizan así, simplemente por superposición. No hay un camino, sino simplemente hay una la velocidad es tal que no hay ni siquiera camino. Entonces, eso da mucha explicación a todo eso, igual que se ha descubierto que todos son fotones de luz, biofotones de luz del cuerpo y fotones de luz del universo, estamos hechos de la misma materia y entonces, ¿qué sucede? Que todo es energía y si tú eres capaz de influenciar la energía y eres capaz de influenciarla, pues si influencias la energía que te rodea, estás creando un cambio en la vida física que te rodea. O sea, la cuántica ya conoce muchísimas cosas y yo estoy aquí para poderlo hablar porque eso allana el camino a muchas de las disciplinas que vosotros practicáis, ¿no? Eso, mucha gente dice, oye, ¿cómo una curación a distancia? ¿Pero de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lo que la ciencia de la cuántica ya conoce, que es que si tú te enlazas con una persona, te enlazas de corazón a corazón, no hay distancia entre tú y él. Y entonces tú puedes practicar con él cualquier tipo de actividad, Reiki, etcétera, 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 y él lo va a recibir. ¿Por qué? Porque le estás enviando una información que él necesita, que seguramente la tiene incorrecta y que la va a pasar a información correcta. Pero bueno, es tu tiempo, es tu tiempo. Simplemente te lo comentaba porque puedes hablar tranquilamente porque es muy conocido ya para... Y eso es lo que me apasiona, la física, o sea, todo lo que la ciencia sabe que nos sirve a nosotros para dar explicación a muchos de los fenómenos para que la gente no se asuste ya y le pierda el miedo a todo este tipo de cosas porque existen y son reales, ¿no? Yo no quiero decir que la medicina tradicional no funcionara, sí, simplemente, pero que ocupan una parte y que debía de haber una integración de muchas otras medicinas que ocupan otras partes, con lo cual sería una sanación mucho más completa. ¿Estás de acuerdo conmigo ahí? Sí, claro que sí. Incluso Si si pensamos... pensamos en lo que es la Tierra, ¿verdad? La Tierra tiene su polo norte, su polo sur, y en esa parte del Ecuador, ¿no? Esa es la parte cero del equilibrio en la Tierra. Entonces, donde las sanaciones pueden ocurrir más rápido, ¿no? Más nos alejamos del Ecuador, más tarda una sanación. Digamos, en el campo de biomagnetismo, cuando estamos trabajando en manera presencial, hay que mantener los imanes más tiempo cuando uno se aleja más del Ecuador. Entonces, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio es ese punto neutro en el cuerpo o en cualquier espacio en donde no hay demasiada acidez, no hay demasiada alcalinidad y está uno en balance. Es ese punto del yin y el yang que queda perfectamente. Todo en esta tierra en realidad tiene su polo arriba como abajo y el medio, ¿no? Lo oscuro, lo claro y ese punto neutro que quizás sería el gris. Entonces, hay polaridades en todos los aspectos. Si lo queremos explorar, está lo femenino, lo masculino, y cuando estamos en ese punto en donde nos podemos entender hombres y mujeres y respetarnos, estamos en ese equilibrio. Entonces, en el biomagnetismo sucede lo mismo. Cuando logramos a través de imanes
cambiar el campo a un punto neutro, en ese punto neutro no pueden sobrevivir toxinas, no pueden sobrevivir microbios, no pueden sobrevivir enfermedad. Entonces, cuando logramos cambiar el pH, entonces se eliminan las toxinas o los microbios y permitimos que el cuerpo sane, incluso hasta que se regeneren huesos, cualquier tejido, ligamentos, tendones, cartílago. Y son temas que pues afortunadamente me ha tocado ver, palpar y experimentar yo misma, no solamente con otras personas, sino he tenido yo en un pasado una escoliosis severa. Y sin embargo, hoy por hoy, gracias al biomagnetismo, mi espalda está derechita. Entonces, los imanes logran, el biomagnetismo logra eso, pero no es solamente de poner imanes, es entender el cuerpo, es tener ese diálogo con el cuerpo, el cual podemos lograrlo de manera presencial con la persona enfrente de nosotros, tanto como lo podemos lograr, como mi hija y yo hicimos ayer con ella tiene un pony y entonces el pony pues tiene una inflamación o tenía una inflamación en la mejilla y queríamos ver qué era lo que le estaba provocando eso. El veterinario ya lo había visitado y le había hecho unos estudios de parásitos que se los pedí y entonces hicimos el rastreo y los parásitos que le salieron al veterinario eran los mismos que nos salió en el rastreo, más bacterias, más hongos, que hubieran requerido de estudios mucho más profundos. Quizás solamente estudios forenses pueden captar todo lo que son los microbios que hay en el cuerpo a través de muestras de cabello, de saliva, de orín, de heces. Y eso tan siquiera en los Estados Unidos, no sé, en España o en otros países, si cuando uno busca un estudio médico, hacen todos esos exámenes. Aquí cuestan muy caros, pero igual no nos permiten entender por qué, de dónde nos contagiamos, si hay un recontagio y cómo lo podemos mejor eliminar para ese cuerpo en particular, porque lo que te puede servir a ti, quizás a mí no me sirve de la misma manera. Y a través de ese campo cuántico podemos hacer esas preguntas a un cuerpo y averiguar qué es lo mejor, cuál es la solución mejor, la terapia mejor para esa persona, ¿no? Quizás no es el biomagnetismo, quizás es otra cosa. Entonces, a través de esa física cuántica y esa energía sutil que existe entre un ser humano, el terapeuta, y la persona que se está atendiendo, podemos lograr muchas respuestas y obtener muchísima información, mucho más de unos simples estudios de laboratorio, los cuales cuando los podemos obtener y nos dan esa información, más que nada nos dan esa afirmación, entonces pues padre, ¿no? Divertido poder ver que pues sí, no estamos desviados, no estamos mal, sino que en ese campo que conocemos también, que es tan socialmente aceptable, nos puede dar ese apoyo y esa afirmación de simplemente lo que estamos encontrando a través de ese diálogo con el cuerpo, de un campo energético a otro campo energético. Y entonces poder sanar de manera más rápida y efectiva a la persona, porque quizás un antibiótico mata una bacteria, pero no a todas las bacterias las mata. E incluso para que una bacteria se active necesita un virus. Entonces, ¿qué hacemos con el virus? ¿Sí? Porque hay virus que son muy resistentes y no puede estar, especialmente los herpes, son muy resistentes. ¿De qué manera podemos eliminar ese herpes? A través del biomagnetismo o a través de otras cosas, ¿no? Entonces, pues, para mí es lo que amo, porque digo, bueno, la respuesta no la tengo yo, la respuesta la tiene el cuerpo. Lo que tengo que hacer es preguntar de manera inteligente y a veces me quedo corta y digo, ay, tenía que haber preguntado eso y me quedé corta. Entonces, pues es a través de esa práctica de buscar y investigar y no darse por vencido, porque cuando uno de veras tiene ese corazón de querer ver a las personas sanar, pues no fácilmente uno se da por vencido. Y a veces me toca decir, bueno, creo que esta persona te va a ayudar más a ti, este método te va a servir más de ahora en adelante, ¿no? Y aceptar eso también. Me encanta que digas eso porque es la base de cualquier sanación debería de ser, ¿no?
Y yo, ahí cabe también la medicina tradicional, no es que le estemos excluyendo en absoluto, porque realmente en un momento dado da su servicio también, claro, pero no solo la medicina tradicional, debía de haber una integración de un montón de disciplinas que son las que darían una medicina mucho mejor. Y como tú dices, cada disciplina en un momento dado, decir, yo llego hasta aquí, mejor que te vea otra disciplina porque hasta ahí no llego yo. Me encanta, me ha parecido genial y recordaba un libro que escribieron en el año 1975 o la década de los 70, Richard, a ver, Ken Diswell, perdón, y Ken Diswell que hablaba de la relación cuerpo-mente. Y te lo he sacado el libro simplemente por preguntarte, ¿por qué él hablaba de el cuerpo es un mapa y es un reflejo exacto de lo que sucedió en la mente a nivel emocional? Y entonces todo lo que el cuerpo tiene y te da son simplemente avisos. Realmente las dolencias, las enfermedades nos están avisando de un desequilibrio, de algo que tenemos que prestar atención y corregir, porque si no en un futuro quizás sea crónico. Sí, recientemente tuve a alguien que vino por un problema de Parkinson's, ¿no? Esos movimientos involuntarios y no, ella me mencionaba, ay, lo que quiero es dejar de mover la mano, ¿no? Entonces, a través del trabajo con esta persona, ella está logrando sanar cosas mucho más profundas, temas mucho más importantes que simplemente el movimiento de su mano. Entonces, la última vez que la vi, ¿no? Ella dice, bueno, y vamos a ver si logramos, ¿no?, cambiar lo del movimiento de la mano, pero desde ya un punto de vista con alegría, muy abierta, soltando quizás temas de rigidez que tenía, de control que tenía por miedos, y entonces dándose la oportunidad de veras de ser feliz y de sanar a un nivel mucho más profundo. Y entonces, pues, no, hablamos y uno de mis comentarios fue, vamos a darle una bendición a esa mano, porque gracias a esa mano estás aquí sanando cosas mucho más importantes. Y entonces ella lo relacionó en ese momento, lo entendió y miró a su mano de una manera con mucho amor, ese movimiento involuntario, porque ha sido en realidad la bendición de poder encontrar una sanación mucho más significativa para ella, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo, Juan, ¿no? Que el cuerpo es el que nos está avisando, nos habla. eh, eh, hay uno de mis instructores favoritos, Jorge Tapia Márquez, un mexicano, que ha podido unir lo que es la biodescodificación emocional con el biomagnetismo para tener resultados muy rápidos, ¿no? Porque igual así un imán ayuda a expandir ese potencial de energía, de movimiento energético en el cuerpo. Entonces, los resultados se ven muy rápidamente con las personas en lo que es la biodescodificación, y es entender en dónde se formaron ciertos sentimientos o pensamientos que a lo largo de la vida se han repetido o han sido fortalecidos por otros eventos que el cuerpo atrae. Porque si digamos que a los 5 años me engancho del sentimiento de sentir que la vida es injusta, entonces yo ya desde ese sentimiento de injusticia sigo atrayendo temas de injusticia en mi vida hasta que llega un punto en donde mi cuerpo responde de alguna manera en salud o falta de salud para que yo pueda abarcar el tema de la injusticia y cambiar la perspectiva para poder vivir armónicamente. ¿No? Entonces, como ejemplo, ¿no? O quizás una depresión muy severa por algún evento al mes de nacido que uno no entiende, no recuerda, pero a través de ese diálogo con el cuerpo podemos averiguar en qué punto se plasmó ese sentimiento de tristeza y en qué eventos, en qué momentos muy específicos se sigue fortaleciendo la tristeza, que después nos lleva a temas quizás bronquiales o pulmonares o algún cáncer, ¿no? Y poder entonces regresar a ese punto cero de donde se formó la emoción, sanar la emoción
cambiar la perspectiva de ese momento, entenderlo, bendecirlo, soltarlo y permanentemente sanar. Y es para mí un trabajo hermoso cuando las personas están abiertas a sanar esas cosas que son tan profundas, porque es cuando uno ve un cambio en realidad, que la persona da un salto cuántico en su vida, de estar en un punto de enojo, de estar encerrados, estar encapsulando enfermedades, en la manera en que se relacionan con sus familias o sus amistades, y después abrirse y ser felices, ¿no? Y puede suceder de manera tan repentina, es hermoso. Te entiendo perfectamente porque además hay un dicho aquí muy antiguo en España y a mí el humor me encanta, y que dice que el que nace martillo, del cielo le van a llover todos los clavos mientras él siga martillo, ¿sabes? Entonces, sí es una explicación humorística de eso y estoy completamente de acuerdo. Y te quería comentar algo que me llamó mucho la atención porque yo busco la verdad, lo que es real, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cuando mucha gente dice, casi soy más feliz de ver la gente feliz y de cómo sanan que de mi propia satisfacción personal de haberlo hecho. ¿Es así? ¿Realmente la felicidad, sobre todo la gran con mayúsculas, viene de darse a los demás? ¿No es un mito de ciertas enseñanzas religiosas? ¿Es real que uno cuando... Es que yo lo sé, pero bueno, te lo pregunto. ¿Es real que uno recibe mayor felicidad cuando se da que cuando está recibiendo el fruto de lo que ha hecho? Mira, yo diría que para mí las bendiciones más grandes para mí son las interacciones que tengo con las personas. Entonces, en esta etapa de mi vida yo puedo estar sentada afuera, mirar una mariposa y sentir una plenitud hermosa, que quizás hace 10 años no lo podía sentir porque estaba muy en mi mente con temas que resolver. Y hoy por hoy pues puedo respirar profundo, mirar las flores, ver lo que veo y sentirme plenamente bendecida. Entonces, hay momentos así, como tanto hay momentos cuando estoy con una persona y veo ese cambio enorme y me dan un gran abrazo de gratitud. Y la verdad que es de que yo siento la gratitud de que hayan confiado, de que hayan sido, estuvieran dispuestos a enfrentar temas, porque lleva coraje. O sea, hay que tener coraje para poder enfrentar temas tan fuertes. Y cuando yo veo que las personas lo logran, es hermoso, es un momento tan hermoso que tengo con esa persona. Y aunque no las vuelvo a ver, porque cuando sanan, pues mi meta no es de que vengan conmigo semana tras semana tras semana. Mi meta es de que terminen conmigo lo antes posible, ¿sí? Y toparme con ellos en algún momento y verlos sonreír y ser felices, y para mí eso es una bendición. Esta Navidad quizás es la Navidad en donde más cartas recibí en el correo, más mensajes recibí de las personas, y eran mensajes así hermosos de que estaban pensando en mí de alguna manera, y me era bastante sorprendente porque en algunos casos digo, bueno, los vi quizás unas 4 o 5 veces, pero sin embargo algo pasó que creó una conexión tan hermosa y que de alguna manera creó gratitud para ellos y para mí una gratitud muy grande. Entonces, pues yo diría que sí, que gracias a Dios hoy por hoy puedo vivir de mi trabajo, pero eso es lo de menos. Lo más hermoso es saber que de alguna manera, aunque sea un granito, uno ha tenido algún efecto hermoso en la vida de otro ser humano. O que alguna experiencia que uno haya vivido dolorosa, que nos costó años y tiempo para poder resolver, de alguna manera les sirvió la enseñanza a otra persona y les fue más fácil. Entonces, pues yo diría que sí. Pero también diría que cuando queremos ser felices,
podemos encontrar la felicidad en cualquier esquina. Sí, valorando lo que tenemos. Yo me estaba visualizándote viendo esa mariposa que decía, si veo una mariposa y puedo quedarme atontada, así. Yo me acuerdo, porque me ha pasado también, ¿no? Y me acuerdo que cuando estás ocupado, estás en otro mundo, como tú decías antes, anteriormente, si hubiese aparecido la mariposa, hubieses hecho, aparta, aparta, que tengo cosas más importantes en que pensar hoy, ¿sabes? Y sí, te entiendo perfectamente, porque empezamos a entender que lo importante es el momento presente, no es donde tienes tu cabeza atrás o adelante. Entonces, te entiendo perfectamente eso de que la felicidad está en ti y no con lo que sucede alrededor. Y a la vez hay otra felicidad que viene de ayudar a los demás, que es diferente y no por ello es ni mejor ni peor, es diferente. Una pregunta quería hacerte desde tu óptica como ser humano y como terapeuta. ¿El ser humano es un ser extraordinario como tal? Yo digo que hay tanto que desconocemos de lo que son nuestras capacidades, nuestras aptitudes. Creo que estamos apenas abarcando como una capita pequeña de todo lo demás, ¿no? Cuando dicen que, bueno, estamos usando el 10% de nuestra inteligencia, yo diría que eso quizás haya sido cierto hace 5 o 10 años atrás para mí. Creo que ahora estoy usando el 11, ¿no? Y lo que falta. Yo creo que en algún momento llegaremos a ese punto en donde podemos autosanarnos en un instante, pero viene con esa fe, esa confianza, el entendimiento de cómo funciona el universo. Cuando miramos, por ejemplo, el Sol y cómo giran los planetas alrededor de ese Sol, mucho de ese espacio es invisible, ¿no? Pero así, de esa misma manera, funcionan tantas cosas alrededor de cada uno de nosotros en ese campo invisible que somos, ¿no? Que va a abarcar mucho más allá de lo que es la piel, ¿no? Ese campo que tenemos alrededor nuestro, cómo expandirlo, cómo generar, cómo hacer cambios, cómo crear. Y podemos crear en nuestra manera de creer. Hay tantos ejemplos que pudiera yo utilizar, tanto buenos como tristes, en realidad trágicos, en otros casos, en donde hemos creado lo que hemos pensado. En algún momento plasmamos algo y le dimos sentimiento, y cuando venimos a ver, a veces en el instante, a veces al año, a veces 5 años después, fueron nuestros pensamientos, nuestras creencias que dieron ese resultado. Y eso es poder, eso es poder. Para bien o para mal, ese es poder. La manera es, creo, para cómo podemos usar ese poder que tenemos para no solamente nuestro beneficio, sino el beneficio de los demás, para que sean esas dinámicas de ganar y que todos ganemos, ¿no? Sin crear deudas, sin crear dolor, sin crear tragedias en la vida, sin quitarle nada a nadie. Yo diría que sí que somos extraordinarios y que no tenemos ni idea todavía no tenemos, yo tan siquiera siento que no tengo idea de qué tan extraordinarios somos. Muchas gracias, me ha encantado porque esperaba que dijeses que sí, que lo somos. La ciencia, la cuántica está llegando a eso, a que el ser humano es increíble, es asombroso. Y me ha encantado cuando has dicho creer es crear, porque hay mucha gente que dice, oye, yo solo creo en lo que veo, pero es que la cosa no funciona así. Ahí hay un pequeño error. Ver no es creer es ver. Solo vas a ver lo que eres capaz de creer y no al revés. Entonces, esa quizá es una enseñanza que no nos dieron y que luego con el tiempo la vas aprendiendo. Entonces, solo creamos en nuestra realidad lo que somos capaces de creer y no más. Entonces, me ha encantado cuando has dicho, tenemos un poder y ese poder es el de crear nuestra realidad con nuestras emociones en el futuro. Y te comento, ¿no será ese poder la esencia del libre albedrío? Porque si tú creas tu vida, el otro puede crear la suya, entonces somos libres de crear nuestra realidad.
Y esa es una ley de respeto absoluto, que es el libre albedrío. Y por eso te he entendido al principio cuando decías, hay que ayudar a la gente, pero a su ritmo, claro, a su libre albedrío. Cuando ellos quieran, como quieran, de la forma que quieran y en el tiempo que quieran, claro. Sí, o sea, eh, si podemos creer que hay un Dios, ¿no? Porque la mayoría del mundo cree en algo, tienen algún tipo de fe. Y esa fe es invisible, ¿no? Sin embargo, cuando ocurren cosas, decimos, son milagros, pero ¿qué hubo detrás de ese milagro? Hubo oración, hubo energía, le pusimos pensamiento, le pusimos devoción. Estábamos creando ese milagro. Eso es parte de la manera en que podemos crear, pero quizás de una perspectiva religiosa, porque la mayoría de las personas en el mundo tienen algún tipo de religión, ¿no? Entonces, pues la religión lo disfraza con otras palabras, pero estamos hablando de lo mismo al final del día. La diferencia es entender que nosotros tenemos ese poder, ¿no? El milagro no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Y eso es ese poder de poder crear lo que estamos creyendo. Es lo mismo, pienso yo, es lo mismo. Sí, sí, es exactamente lo mismo. Y yo también estoy de acuerdo contigo. Además, yo pienso que no existen casualidades en este mundo, existen causalidades. Entonces, el milagro tiene una causa y lo único que puede suceder es que yo en este momento, o la ciencia en este momento presente, no entienda la causa que es, pero la tiene. Y en el futuro la ciencia demostrará que había una causa y que milagro se le dice a lo que no entendemos cómo sucede, pero sucede, ¿no? Por ejemplo, en 1803, si hubiese aterrizado en una plaza de América un paracaidista con un parapente, la gente hubiese dicho que era un milagro, que un hombre apareció allí milagrosamente. Pero porque la gente entonces no hubiese entendido las causas que respondían a ello. Pues yo entiendo el milagro así, ¿no? Hoy, lo que hoy es un milagro es algo que desconocemos la causa, pero que nosotros somos los que hacemos esos milagros. Y el ser humano es capaz de hacer milagros, ¿no? Hay mucha gente que está en su vida agobiada y dice, oye, ojalá sucediese un milagro. Si el milagro ya está, eres tú, eres el que tienes que hacer el milagro en tu vida y convertirla en lo que a ti te place, ¿no? Entonces, una persona podría conseguir vivir de lo que le apasiona y cambiar su vida por completo. Esto no estaba preparado, ¿eh? Yo ya sé, tú me has dicho, oye, me preguntarás, digo, no parezcas que no va a haber ningún problema, pero bueno, puedes decir, oye, esto no lo contesto, pero yo creo que sí que lo vas a contestar. Una persona puede entrar en su vida y cambiarla y luego encontrar su misión o su pasión y vivir de lo que le apasiona. ¿Es posible eso? Pues yo diría que sí, porque me toca a mí. Claro. O sea, eh, yo desde muy joven decidí que yo quería ayudar a las personas y pensé que el camino de la psicología iba a ser lo que me iba a preparar para poder lograrlo. Y lo estudié, lo avancé y todo ese tiempo trabajé tras organización no lucrativa, donde podría yo, de mi manera que compaginaba conmigo, ayudar a las personas. Pero algo me faltaba y yo lo sentía en el alma. Yo no veía los resultados inmediatos. Sabía que los programas quizás eran buenos, pero para poder tener un resultado habría que esperar 15, 10, 20 años, ¿no? Y ver, en algún momento me tocó, gracias a Dios, escuchar de algunas chicas que quizás conocí a los 10, 11 años, que después me contactaron y entonces tener esas pocas pruebas de que uno tuvo un efecto en la vida de alguien. Y esos eran momentos sumamente hermosos y bendiciones para mí. Pero yo quería algo en donde yo pudiese de alguna manera ayudar de manera más inmediata y de manera más profunda. Y a través de lo que estoy haciendo hoy, pienso que lo estoy logrando.
pero cómo poder llegar al punto en donde uno puede soltar lo demás. En enero del año pasado empecé bueno, en aquel entonces estaba manejando una organización de 78 millones de dólares. Una organización a nivel de estado con muchos centros y para mí no era lo máximo de mi carrera, era poder llegar a ese puesto, era lo máximo, pero no era feliz. Casi no estaba en casa, casi no veía a mis hijos, no tenía tiempo para descansar. Y lo que yo hacía era llegar a mi casa a las 7, 8, 9 de la noche, hacer una terapia y tratar de llegar a tiempo para poder lograr las terapias. Y cuando yo empecé a decir en enero del 2018, ay, ya no puedo esperar para que yo pueda dedicarme a esto tiempo completo. Le empecé a decir a mis consultantes. Y era algo que me salía del alma y sin darme cuenta yo estaba creando esa realidad. Pero era simplemente algo que me salía a decirle. Ay, no puedo esperar hasta que yo pueda dedicarme a esto tiempo completo. Y persona tras persona yo lo repetía. No lo hice a propósito. Pero mi alma me lo estaba pidiendo de alguna manera. Y para mayo del año pasado se me dio la oportunidad, se dio un giro en mi vida para poder dejar el trabajo y dedicarme a esto tiempo completo con la confianza de que todo iba a fluir y yo iba a estar bien. Entonces, eso que yo iba diciendo lo estaba generando, aunque inconscientemente. Ahora, ¿qué tan fuerte podría haber sido, no? O más rápido si yo lo hubiera hecho de manera consciente. Pero lo que sí sé es que mi sentimiento que le puse cada vez que yo lo dije era profundo. Lo decía con una profundidad y yo me imaginaba que en 5 años yo iba a poder lograr dejar mi carrera para poder dedicarme a eso. Y cada vez que pensaba en esos 5 años se me hacía una eternidad, ¿no? Pero, bueno, el universo conspira a nuestro favor cuando estamos haciendo algo no solamente para nuestro bien, sino para el bien del prójimo, en donde pueden ganar todos. Y eso es lo clave. Perdón, Juan. Esa es la clave. La clave es que uno se enfoque en hacer algo en donde podemos ganar todos. Sí, y es como nadar o sea, a favor de la corriente. Cuando empiezas en una dinámica yo gano, tú ganas, es como si nadases contra la corriente, o sea, a favor de la corriente, y se hace muchísimo más rápido, porque el universo confabula contigo. Y si solo quieres tu propio interés, vas en contra de la corriente y eso se lentifica y se lentifica. Pero como las leyes funcionan, lo vas a conseguir igual. Lo único que sucede es que te vas a privar de algo básico, que era lo que te pasaba a ti, de la felicidad, porque eso es otra historia. Entonces, no solo consiste en hacer algo por los demás, sino en caer en el equilibrio de estar haciendo algo por los demás y hacer algo por ti. Porque mucha gente se vuelca a hacer algo por los demás, no vive y no es feliz, claro, evidentemente, porque yo soy del convencimiento que aquí no tenemos ninguna obligación, la que nosotros queramos, tenemos libre albedrío completo. Lo único que sucede es que si hubiese alguna obligación sí que tenemos una, que es ser felices. Por eso cuando no lo somos no nos sentimos bien. ¿Me explico? Entonces, quizá... Sí. Dime. No, que cuando no nos sentimos bien, las cosas no fluyen tan fácilmente. Cuando estamos bien con lo que estamos haciendo y bien con nuestro entorno, las cosas fluyen y las puertas se abren de manera más fácil. El tema es cómo llegar a eliminar los miedos y las barreras para poder estar en ese punto. Ahí está la clave, ¿no? Cuando podemos enfrentar nuestros miedos y ver que lo que nos obstaculiza en realidad está dentro de nosotros, no afuera de nosotros, es cuando podemos de veras hacer cambios grandes. Y esa es la dificultad que creo que tenemos muchos en la vida, porque pues no, incluso las personas muchas veces
dicen o decimos, ¿no? Porque pues yo soy culpable de decir esas cosas muchas veces en el pasado especialmente, de que hay que trabajar duro, ¿no? Las cosas no vienen fácil. Entonces cuando empezamos a prestar atención al lenguaje, porque el lenguaje tiene energía, las palabras tienen su energía y su fuerza y su poder, entonces estamos generando esa vida, ¿no? Cuando nos enfocamos en los gastos, ay, tengo tantas cosas, tengo deudas, tengo esto, estamos creando una vida de deuda para mañana también, ¿no? Entonces, cuando podemos confiar de que todo va a salir bien, de que todo se va a resolver, se resuelven las cosas más fácil y no tuvimos que pasar la angustia ni la preocupación de que cómo se iban a resolver. Me encanta cómo lo has contado porque ahora verás tú lo que va a salir de aquí. O sea, tú y yo estamos aquí tomando un café virtual, estamos la mar de a gusto, yo por lo menos, y parece que no hay más, pero esto lo va a ver muchísima gente y eso supone una gran responsabilidad. Y entonces me he fijado en cómo has contado lo tuyo y date cuenta, fíjate, de cara a la gente que lo pueda ver. Primero hubo un pensamiento, pero ese pensamiento estaba involucrado con muchísima emoción, con una certeza de que esto en 5 años iba a ser. Después de esa emoción, o sea, no es correr directamente, cambiar de vida directamente y quedarte en el aire y suicidarte emocionalmente, no. O sea, tú en el mismo sitio donde estás generas la visión de otra vida diferente con toda la emoción de que lo vas a conseguir enseguida. Es que ha sido perfecto cómo se desarrolla una creación voluntaria. Y luego, sí, hay que estar completamente pendiente porque el universo te va a dar opciones, pero si tú estás de espaldas y no las ves, no te vas a coger al tren. Entonces, ¿a qué es eso lo que sucedió? El universo te abrió una opción y tú la viste. Y bueno, y yo tuve mi charlita con, ¿no? Claro, Con el universo también y dije, claro. bueno, si este es el salto que voy a dar y yo con confianza voy a dar el brinco, ustedes se van a encargar y me van a ayudar. O sea, universo, tú te vas a encargar de que no le falte nada a mis hijos, de que no me falte nada a mí, de que siempre tenga yo una abundancia. Y afortunadamente así ha sido, ¿no? Cuando yo pienso en lo que yo estaba ganando en esa carrera, estaba muy bien, pero no, porque también tenía mucho gasto y mucho desgaste. Y entonces, y no estaba disfrutando la vida, no la estaba agotada en realidad. Y hoy por hoy tengo para todo, ¿no? Y no sé cómo sucede, pero tengo para todo. No Y, me falta y no le falta a mis hijos. y Y estás, marcho día tras día con esa confianza de que siempre voy a tener, siempre me va a sobrar, múltiples veces me va a sobrar y afortunadamente el universo ha confabulado para que eso sea porque pues creo que el trabajo al cual me estoy dedicando eh, está bien, está ayudando, ¿no? sí, Aunque sea una persona, sí, ayuda. es un trabajo basado en yo gano, tú ganas, ¿no? Sí, claro que sí. Es un trabajo basado en ganar, ganar. Yo gano, tú ganas. Si alguien no gana, tiene que ser diferente. Tenemos que ganar los dos siempre. Entonces, claro, efectivamente, así funciona y eso va a favor de la corriente, evidentemente. Y fijaros, ha sido un ejemplo clarísimo de cómo se desarrollan las cosas y además le faltaba, que es lo que quería comentar al final, a eso que ella ha expresado y lo ha expresado tan bonito, le faltaba confianza plena. No salen las cosas si no eres capaz de confiar. O sea, a que sí, a que realmente hay que confiar de pleno. Así es, Juan, así es, porque como decía, lo más difícil a veces es vencer los miedos. Y para eso hay que hacer ese trabajo de ver de dónde vienen y a su raíz, desde su raíz, y cortarlos y ver cómo los miedos están presentes en nuestro pensamiento, en lo que decimos, en cómo actuamos, en lo que nos permitimos y no nos permitimos y cómo reaccionamos con los demás por los miedos. Y cuando empezamos a verlo, cuando podemos ver el miedo en acción en nuestra vida,
podemos empezar a eliminarlo. Y cuando logramos eliminar el miedo, es muy fácil entrar en ese punto de la confianza. Es mucho más fácil. Entonces yo los invito a que empiecen a escuchar esa conversación que tienen. Y cuando entra algo que es limitante o de miedo, bajen el volumen, dígale a ese miedo que se cae la boca y piensen en lo opuesto. Aunque no se lo crean en ese momento, traten de pensar que en sus palabras hay fuerza, aunque todavía no se lo crean. Y más lo repiten, llega el momento en donde sí se lo creen y no sucede en años, puede suceder en días, ¿no? Porque el momento que tú lo dices y lo puedes sentir un poquito, ya avanzaste mucho. Sí, entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia y lo que yo le invito a las personas a hacer es empezar a prestar atención al diálogo interno que tenemos todos, porque todo tiene energía y donde está nuestra energía es donde estamos creando. Hay una leyenda que utilizan muchos actores para aprenderse los papeles que dicen, primero se empieza fingiendo y luego se acaba creyendo. Y yo creo que es muy aplicable para esto. O sea, no os dé vergüenza de decir, bueno, esto es mentira, pero bueno, estoy fingiendo, porque ese es el camino. Primero se empieza fingiendo para luego acabar creyendo. Bueno, estamos llegando casi al final. No quiero abusar de tu tiempo ni de tu compañía, porque estaría aquí hablando contigo todo el tiempo, no me canso. Y sí que me gustaría, ¿tienes algún mensaje para la gente? Y fíjate, iba a decirte algún tipo de regalo que luego en un momento dado ellos puedan acceder o alguna asesoría, algo. Y sobre todo ahora, ¿tienes algún mensaje para la gente para que se den cuenta que estén donde estén, todo tiene cambio, todo tiene solución, todo tiene equilibrio? Sí, claro. Bueno, yo les invitaría en realidad a que empiecen a explorar cómo pueden sentir la energía en las mismas manos, froten las manos y cuando las froten, ¿no? Empiecen a observar que hay un campo entre nuestras manos y ese cambio es de energía, ese campo es energético y lo podemos sentir, es real, es real. Es real, tenemos energía que es mucho más allá de lo que podemos ver. Tenemos una influencia en la vida de los demás. Observen de cómo nosotros podemos influenciar a otros y más allá, influenciarnos a nosotros mismos. ¿Qué podemos perder en observar? No perdemos nada. ¿Sí? Entonces, esa tarea de empezar a observar sus pensamientos, sus sentimientos y dónde es que nos hemos anclado con el miedo, cuáles han sido los mensajes que nos han creado miedo. Si haces eso, te va a pasar esto. Si haces eso, te va a pasar esto. Y cómo lo podemos ir eliminando, quitando esas capas de miedo en nuestra vida, son pasos muy importantes. Ahora, en términos del biomagnetismo, por ejemplo, yo les recomiendo que aunque sea con un imán, ¿no? Este imán rojo siendo el lado positivo, negro siendo el lado negativo, aunque sea con un imán, ¿no? De neodimio o de ferrita es el material ideal. Este punto en su negativo ayuda a eliminar dolores, inflamaciones, pero también alcaliniza el agua. Empiecen con un agua, porque cuando quieren bajar la acidez en el cuerpo, así como la acidez que tenemos con los pensamientos negativos, lo que comemos, lo que consumimos, lo que nutre nuestro cuerpo, necesita ser más alcalino para bajar la acidez, porque hay mucha acidez en el mundo. La acidez es el miedo, la acidez es algo que nos rodea de muchas maneras. Si viven en una ciudad grande, hay mucha acidez. Entonces, comiencen ahí también. Comiencen con ver qué comidas pueden ser más alcalinas para su cuerpo, porque la comida también tiene un efecto en nuestro cuerpo. Entonces, los invito a eso. También tengo mi página web,
findyourzeninlife.com. Ahí también doy tips. Y en mi página de Facebook, Find Your Zen in Life. Y por Instagram, @themagnetlady, con 2 Y, que es la señora de los imanes, con 2 Y al final. Que ahí también comparto tips para ver de qué manera puedo contribuir algo en sus vidas. Y también, siempre que tengan preguntas, me encanta entrar en diálogo, en lo que yo pueda servir, aquí estoy. Gracias, Juan, por tu tiempo y por esta invitación. Me da un gran placer poder ayudar o compartir de mis experiencias. Y si sirven en algo, súper. Y si no, tírenlo en la basura y no pasó nada. Oye, muchísimas gracias, Gaia. Estoy realmente encantado de tenerte y encantado de que hayas participado y de que hayas dado tu visión, como cada uno de la suya. Me ha encantado la conferencia, me lo he pasado genial. Y ahora simplemente me toca despedirme, así informaros que podéis encontrar todo lo que rodea a Gaia dentro de su página web personal, dentro de la página del primer Congreso Internacional Online Neurociencia de los Milagros, y justo aquí debajo del vídeo, justo ahí encontraréis todos sus links. No hace falta que os los apuntéis, os los pondremos aquí para poder seguir su evolución y las posibilidades, y a la vez poder hacer algún comentario con ella, que lo podréis hacer. Y dicho esto, os doy las gracias a todos por estar con nosotros y os animo a recordar siempre que no tenemos ninguna obligación en este mundo. No os creáis cuando dicen que hay una obligación, no la hay. Pero si hubiese alguna, seguro que sería que seáis muy felices. Feliz y divertida vida. Os espero en la próxima conferencia. Un abrazo. Gracias, Gaia. Un abrazo. Gracias, Juan.